Uno de los mensajes divinos más antiguos y a la vez más rechazado por el género humano es el mensaje del arrepentimiento. En esta oportunidad llegaremos a ustedes bajo el título ¿Por qué debo arrepentirme? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 y 31, dice de la siguiente manera: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los atenienses, quienes se caracterizaban por ser muy religiosos, o mejor dicho, muy idólatras. En esta oportunidad, el apóstol Pablo le dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. La primera razón por la cual todo ser humano debe proceder a un arrepentimiento es porque es una orden de Dios, es un mandato de nuestro Señor, no es una sugerencia, no es una preferencia ni es un gusto, sino que es una orden emanada de nuestro Dios y de nuestro Salvador. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 15, cuando Jesús inicia el ministerio, él mismo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y termina diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el mensaje del arrepentimiento es una orden. ¿A quiénes? A todos los hombres. El texto dice: ahora Dios manda a todos los hombres. Y luego dice: y en todo lugar que se arrepientan, independientemente de su estatus social, independientemente de su raza, de su nivel económico, de su nivel moral. Dios no hace excepción. Dios ordena a todos los hombres que deben proceder a un arrepentimiento. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque es la única manera, es el único medio para poder alcanzar la salvación. Muchas religiones han enseñado, han predicado que hay muchas maneras de salvarse, de alcanzar la vida eterna. Una de ellas, las buenas obras. Otras, alcanzar mucho conocimiento teológico. Otros, con grandes sacrificios o haciendo grandes penitencias. De hecho, en el tiempo de la iglesia papal y en el tiempo de Martín Lutero, se hablaba de la venta de la indulgencia como un medio para poder salvarse del castigo eterno. Sin embargo, todas estas son mentiras del diablo, son mentiras creadas por el hombre. La única manera, el único medio para que cualquier ser humano pueda alcanzar la salvación y pueda llegar al reino de los cielos y escaparse del castigo eterno es procediendo a un arrepentimiento. El mismo Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: si vosotros no os arrepentís, seréis condenados o pereceréis. Alabado sea el nombre del Señor. De igual manera encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay. Y luego señala a quién. Dice: ¿para quiénes? Para los que están
en Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo, para quienes se han arrepentido, para quienes han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, para ellos no hay ninguna condenación. Más adelante nos encontramos en la historia de el rico y Lázaro, y cuando la historia narra que el rico está siendo atormentado en aquellas llamas, él hace una petición al padre Abraham y le dice: envía a alguien a la tierra, porque él dice, porque tengo 5 hermanos, para que ellos se arrepientan. ¿Qué es lo que está realmente diciendo el rico? La única manera de no perderse es que ellos puedan proceder a un arrepentimiento. Y finalmente, en el libro de segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, cuando habla del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol dice: no es que Él retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos los hombres procedan a un arrepentimiento. Entonces, ¿por qué debo arrepentirme? En primer lugar, porque es una orden que la dio Dios, la ha emanado el mismo cielo. En segundo lugar, porque es el único medio para poder alcanzar la vida eterna. Y en tercer lugar, y no por esto menos importante, porque Dios ha establecido un día. El texto lo dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice: por aquel varón a quien designó por haberle levantado de entre los muertos. Si hay algo que debe hacernos pensar, si hay algo que nos debe instar, que nos debe redarguir a todo ser humano, es saber que algún día, a corto, a mediano, a largo plazo, en algún día los seres humanos tendrán que comparecer, tendrán que llegar al juicio final, donde tendrán que dar cuenta delante de Dios, delante de Jesucristo, delante del Hacedor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando habla de los sucesos escatológicos o de los sucesos del futuro, dice de la siguiente manera: y vi un trono blanco, dice, y un trono grande. ¿Por qué blanco? Porque representa la justicia, la santidad del Señor Jesucristo, del juez justo. ¿Por qué grande? Porque representa la grandeza, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Luego el texto dice: y vi a los grandes, a todos los muertos, grandes y pequeños, parados en el frente del trono. Y dice: y fueron abiertos los libros, los cuales son los libros de las obras. Y luego dice: y también fue abierto el libro de la vida, o un libro que es llamado el libro de la vida. Y fueron juzgados todos aquellos por las obras que estaban registradas en los libros. Cuando uno habla de esto, mucha gente piensa que es un cuento, piensa que es una fábula, pero la gran realidad, el gran destino para muchos es que, aunque muchos evadan la palabra de Dios, aunque muchos evadan un encuentro con su Hacedor, algún día tendrán que comparecer ante el juicio final. Y el texto termina diciendo de la siguiente manera: aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice: esta es la muerte segunda. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amigo que oyes este mensaje es muy propio, es muy oportuno para aquellas personas que aún no han aceptado a Jesucristo, pero también para aquellos que se han apartado, que se han descarriado. Pregúntate: ¿por qué debo arrepentirme? Número 1,
porque Dios lo ordena. Número 2, porque es la única manera de alcanzar la salvación y ser librado del castigo eterno. Y en tercer lugar, porque un día todo hombre que no se arrepienta tendrá que dar cuenta delante del gran trono blanco. En vez de ver al Dios y de tener al Dios o a Jesucristo como un juez, aprovecha hoy y lo tendrás como tu abogado defensor. No se te olvide, ¿por qué debo arrepentirme? Que Dios te bendiga y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos tus valiosos comentarios. Vive Jehová.